Entonces, Para ti. Buenos días, en 5 minutos damos bienvenida al encuentro magistral número 26 de este año. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado podrán realizar todas las preguntas en el chat, asimismo podrán levantar la mano para poder hacerle las preguntas. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros vamos a realizar la grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en el canal de YouTube de la empresa para consulta de todos. Muchas gracias.
Doctor Oscar, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién me saluda? Que es que yo aquí no los puedo ver a ustedes. Bienvenido. ¿Quién saluda? ¿Quién habla? Ángel Triana lo saluda con mucho cariño, mucho respeto El y doctor ojalá Ángel, sea ¿qué ha una buena. habido? Qué bueno escucharlo y saber de usted. ¿Cómo van las cosas? Bien, sí, señor, aquí en Gerencia Zona 1 ya llevo desde el año 2010 por acá. Bueno, me alegra mucho. Lo mismo, me place verlo y escucharlo y saber de usted también. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Ángel. Bienvenido, ingeniero Oscar Poveda. Oscar García Poveda habla con Héctor Monroy era el laboratorio de medidores. Claro, Héctor, me acuerdo muy bien de usted. ¿Cómo ha estado? Bien, señor, ahora en ingeniería especializada. Qué bien. Bienvenido. Doctor García, buenos días. Le saluda Edmer Berrío y Carolina Rivera, conectados desde Medellín. Cordial saludo. Doctor Edmer y Carolina, qué bueno que nos acompañan. Ustedes también tuvieron mucho que ver en todo lo que se hizo en la empresa de Acueducto, así que me alegra enormemente tenerlos en el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, ingeniero Oscar, desde TikTok. Carlos Rincón le saluda, sabe que con todo el cariño que siempre le hemos tenido desde Abas. Muchas gracias, Carlitos. Muy bien. Allá vivimos muchas gestas, ¿no? En la Wiesner. Ya las recordaremos ahorita. Ingeniero Oscar, muy buenos días. Le habla Ricardo Gamboa desde la planta Wiesner y su estación de bombeo de San Rafael. ¿Qué tal, Ricardo? Lo recordamos con mucho cariño y nos da mucha alegría estar acá con usted. Muchísimas gracias. Imagínense si yo no soy súper emocionado por esta invitación. Y nosotros también, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a todos al encuentro magistral número 26 de este año con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Yo soy Andrea Carranza Garzón del equipo de comunicaciones. Le damos la bienvenida al ingeniero Oscar García Poveda, quien nos va a hablar sobre las anécdotas de grandes proyectos de ingeniería de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Como sabemos, esta es una conferencia súper especial, podemos ver y presenciar todo el cariño que le tienen al ingeniero. Y antes de que empecemos nuestra conferencia, vamos a hablar con José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, quien va a realizar la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología, la Dirección de Ingeniería Especializada, les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral, anecdotario de grandes proyectos de ingeniería en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a cargo del doctor Oscar García Poveda, un gran ser humano, un destacado ingeniero, muy reconocido, apreciado y querido en nuestra empresa de Acueducto, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento, aprender de él. Bueno, es un gran profesional, un ejecutivo, quien tuvo a su cargo la gerencia de varios proyectos de infraestructura de gran importancia para la empresa de Acueducto, siendo director de proyectos especiales, director de abastecimiento del Acueducto de Bogotá, gerente corporativo de Sistema Maestro, gerente general encargado en varias oportunidades de la empresa de Acueducto, dejando un legado a los funcionarios de la empresa de Acueducto con su ejemplo, su profesionalismo. Hoy en día el doctor Oscar se encuentra en las grandes ligas de las empresas de categoría mundial del sector de agua potable y saneamiento básico, como lo es Veolia. Tal como vimos, el doctor Oscar García hizo carrera en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde su ingreso
como profesional y finalizó como gerente de la empresa en sistema maestro y en la gerencia general, encargado en varias oportunidades. Y aportó con su conocimiento y experiencia por más de 26 años en la ejecución de proyectos relacionados con túneles, con obras subterráneas, presa y obras anexas del embalse de San Rafael, además de la estación de bombeo de San Rafael, el tanque de Suba, la línea Biesner-Suba, el túnel alterno de Usaquén. Bueno, infinidad de proyectos que fueron o han sido muy importantes para el desarrollo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y para el beneficio de los ciudadanos. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Andrea para que continúe con la presentación del doctor Óscar García. Muchas gracias, doctor Óscar, por estar con la familia del acueducto de Bogotá. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias al ingeniero y le recordamos agendarse para la conferencia del próximo viernes 29 de octubre, en la que nos va a acompañar el ingeniero Héctor Monroy con la conferencia magistral sobre el laboratorio de medidores y su transformación hacia la calidad. Pero antes de iniciar la conferencia, vamos a conocer un poco más de la trayectoria del ingeniero Óscar García Poveda. Él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, especialista en geotecnia y geología aplicada en la ingeniería civil en Nancy, Francia. Ha sido uno de los ingenieros más destacados de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá entre los años 1983 y 2009. Además, fue gerente de los proyectos más relevantes de la empresa, gerente del sistema maestro y encargado de la gerencia general en varias oportunidades. Entre los años 2009 a 2017 fue director país Ecuador del grupo Veolia Environment y gerente general de Interagua, compañía que tiene a su cargo la concesión integral de los servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de la ciudad de Guayaquil, sirviendo a más de 3 millones de habitantes por un periodo de 30 años que termina en agosto de 2031. Actualmente es director país Colombia-Panamá del grupo Veolia, que se dedica a las actividades de agua, residuos y eficiencia energética en estos dos países, con más de 7.500 colaboradores, 7 millones de usuarios servidos, 145.000 clientes comerciales e industriales y 42 compañías Veolia bajo su cargo. Ahora sí, después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Óscar García Poveda y porque somos agua que cultiva el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral sobre las anécdotas de grandes proyectos de ingeniería de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Andrea. Antes de iniciar la presentación, pues obviamente un agradecimiento muy especial a la empresa Acueducto, a la Dirección de Tecnología y de Ingeniería Especializada, a José Manuel, bueno, y a todos los que me acompañan en esta presentación. Y creo que no podría arrancar sin hacer primero un importante reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa de Acueducto Bogotá por la gran labor que realizaron durante esta época de pandemia que nos ha traído mucho dolor y mucho decrecimiento y mucha pobreza, pero que gracias a su empeño y a su dedicación lograron mantener para Bogotá la prestación de todos los servicios públicos esenciales como son los de acueducto y alcantarillado y tratamiento de aguas. De tal manera que no podía dejar pasar esta oportunidad sin reconocerle a los empleados de la empresa de acueducto esa gran labor que realizaron durante la pandemia, que todavía se mantiene, pero que bueno, que afortunadamente ya está, parece que tocando su fin, eso esperamos, y seguiremos, digamos, muy pendientes de que nos cuidemos todos y sigamos cuidando de nuestras familias para poder seguir en nuestras labores diarias. Y también comentar un poquito que me dio muchísimo gusto preparar esta presentación porque me tocó empezar a buscar desde bien atrás en mis archivos viejos y debo mencionar que Edmer y Carolina me colaboraron mucho porque rescatamos algunas presentaciones que habíamos hecho de algunos de los proyectos especiales de la empresa de Acueducto y por eso me satisfizo mucho, además porque también entre las fotografías que iba buscando pues encontraba otras familiares y todo eso que me hicieron recordar muy buenas viejas épocas, de tal manera que fue un gusto prepararla. Y lo otro que debo mencionar es que después de ver las magistrales presentaciones de todos los que me han antecedido, unas magníficas presentaciones muy buenas,
decidí un poquito como hacer algo medio disruptivo, es decir, ustedes van a ver que en esta presentación no hay ni una sola diagrama de barras, no hay un solo cuadro, no hay un solo porcentaje, solamente he tratado de traer aquí las fotos relevantes de muchos de los proyectos y a través de la presentación de esas fotografías comentarles un poquitico las anécdotas que se vivieron o que viví en aquellas épocas. Y debo aquí manifestar claramente que pues esa es la percepción mía de cómo viví las cosas. Muy probablemente personas que me acompañaron en esos momentos y que también vivieron esa experiencia pues tuvieron otra óptica, la miraron desde otro punto de vista. Por lo tanto, lo que aquí exprese pues es de mi absoluta responsabilidad. Pero espero que para las generaciones nuevas de la empresa Acueducto que de pronto no conocen bien estos proyectos, ya vamos a empezar desde el año 84, o sea, hace ya más de 35, 37 años de lo que se hizo en esas épocas y vamos a llegar, digamos, hasta que yo prácticamente terminé en la empresa Acueducto en el año 2009. Entonces, esas nuevas generaciones pues van a poder ver de primera mano fotografías de la época de cómo fue que hicimos las cosas. Y para los que fueron compañeros míos, que todavía veo algunos aquí en el público asistente, pues con mayor razón espero que estas fotografías les traigan lindos recuerdos de todas esas labores que hicimos en la época. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Esperemos aquí que el fantasma de la tecnología no nos atropelle. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me indicas, Andrea o Laura, cuando estén viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Aún. ¿Todavía no? Aún no, doctor Oscar. Regálame un segundito entonces, a ver, yo aprendo aquí porque Microsoft Teams no es... Ahora sí. ¿Ahora la ven? José Manuel. Sí, sí, señor, ahí se está viendo. Ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Primero, evidentemente, la recuperación de los túneles del sistema Chingaza, año 1984. Como bien lo notó José Manuel, pues yo arranqué en la empresa Acueducto en el 83, o sea que muy poco tiempo después de que yo entré al acueducto y porque había muy pocos candidatos para ir a vivir a Chingaza, porque había que ir a vivir a Chingaza para poder recuperar los túneles. Entonces, después de insistir en los corredores de la empresa de acueducto, me llamaron y me dijeron que yo quería participar. Yo, como me había especializado o parte de mi labor académica en la universidad había sido en las obras subterráneas, pues entonces pues yo estaba encantado de participar en la recuperación del túnel de Chingaza, que digamos tuvo su primera prueba en el año 83 y 84, fallaron los túneles y hubo necesidad de entrar a recuperarlos. Entonces, yo llegué a Chingaza en el año 84 y en la época, pues recién egresado de la empresa, perdón, de la universidad, cuando salí para Chingaza, mi mamá me hizo una maleta como si me fuera para Siberia a quedarme más o menos 6 meses, una cosa gigantesca. Bueno, finalmente llegué a Chingaza y los ingenieros de la época que ya habían participado en la construcción del proyecto, que tenían mucha experiencia, lo primero que me dijeron, bueno, lo vamos a nombrar a usted gerente. Le dije, qué bueno, gerente, maravilloso. Entonces, aquí en la empresa Acueducto uno sube muy rápido. Entonces me dijeron, sí, señor, usted es ahora el nuevo gerente de la flota Guayuriba. Entonces dije, bueno, ¿y qué es la flota Guayuriba? Pues la flota Guayuriba era ni más ni menos los vehículos administrativos que iban a Bogotá y regresaban con toda la cantidad de información administrativa que se requería para todo el tema. Entonces ya ustedes se podrán imaginar que manejar esa pequeña flota pues no era nada fácil. Sin embargo, pues lo hice con mucho gusto. Me acuerdo mucho de un par de conductores que teníamos y en Chingaza, como muchos de ustedes saben, a todo el mundo le ponen apodo. Entonces, estos dos conductores, uno era el gancho y el otro era el gato. El gancho seguramente le decían así porque tenía la nariz aguileña y tenía la particularidad de que era de los pocos conductores capaces de ir y volver
a Bogotá desde Chuza más o menos en menos de 3 horas. Era el que nos llevaba fácilmente la correspondencia. Y el Gato, que era un conductor muy querido, el Gato le decíamos así porque era muy buen pescador, pero es que él pescaba era con las manos, como los gatos, no pescaba con la caña. Entonces esas dos personas, me acuerdo mucho de ellos dos, yo supongo que ya seguramente están pensionados y espero pues que todavía estén disfrutando de la vida. Y el otro punto que como ustedes ven aquí los túneles, ustedes ven aquí en esta gráfica abajo el túnel, la sección del túnel abajo, y aquí es uno de los derrumbes que está en el sistema Chingaza. Esta es tomada desde abajo del túnel hacia arriba, entonces como ustedes ven pues los derrumbes en Chingaza pues fueron de una magnitud importante en ese año de 1984, más adelante veremos lo que pasó en el año 97, y digamos que ahí lo que quería compartir con ustedes es que aprendí mucho, pero muchísimo de los inspectores. Realmente uno sale de la universidad, sale de un instituto técnico con unos conocimientos académicos importantes, pero no hay nada como la experiencia en campo. Y estos inspectores que acompañaban todo el proceso de rehabilitación de los túneles, pues eran los que al final me enseñaron. Recuerdo con mucho cariño a Daniel Veguita, porque él era una persona muy estudiosa, era una persona muy juiciosa y me enseñó todo lo que había que saber sobre excavación de túneles. Y había otro que seguramente el señor Rincón todavía lo recuerda mucho, y la gente de La Calera particularmente, porque vive en La Calera, y le decíamos Fastidio, Daniel Escobar. ¿Y por qué le decíamos Fastidio? Porque Fastidio era muy fastidioso, fregaba mucho la vida, tenía muchos comentarios, pero sí era un muy buen inspector, conocía muy bien su negocio, conocía muy bien su gestión, y también de él aprendí mucho, sé que lo recuerdo con muchísimo cariño. Y claro, las condiciones dentro del túnel no eran fáciles. Aquí ustedes ven, creo que esta foto fue tomada en el túnel principal, a la salida del túnel de Ventana, y como ustedes ven, pues en el túnel había quedado toda suerte de material que había sido arrastrado por las aguas y que llegamos a encontrar. Entonces, básicamente, las condiciones difíciles del túnel, particularmente del túnel a presión. Recuerden ustedes que el túnel a presión en el sector del Diamante, donde tenemos la almenara en el túnel del Diamante, pues es una fábrica importantísima de gas metano. Y debo en este momento pues recordar con nostalgia, pero también hacerles un reconocimiento muy grande a aquellos obreros que en su momento dieron su vida. Durante la construcción del túnel antes del año 83, debido a la acumulación de gas metano y por una descoordinación que hubo entre las personas que hacían la excavación y las personas que sacaban lo que llamamos la rezaga, o sea, el material de excavación por el túnel por el pozo del Diamante, pues hubo una explosión que se llevó la vida de varios de estos obreros. Incluso, si no recuerdo mal, en el túnel de Ventana a la entrada hay una placa conmemorativa de esas personas que dieron su vida en el proyecto. Y también me acuerdo bien que cuando hicimos en el año 84 la recuperación, nos tocó construir el pozo alterno de compuertas. O sea, recuerden que hay el pozo de compuertas y está un pozo auxiliar que construimos en la época, y también, digamos, desafortunadamente en ese momento, y debido a que tal vez en esa época no éramos muy rigurosos con los temas de seguridad, pero también por el afán de la gente a veces de salir después de las 14, después de trabajar 14 días seguidos en 2 turnos de 12 horas, pues la gente se descuidaba el fin de semana, y desafortunadamente pues tuvimos un accidente que se llevó la vida de 3 o 4 operarios, obreros que construyeron el túnel. Entonces, para ellos, digamos, este homenaje que hoy les hago y ese reconocimiento a esas personas que realmente aportaron con su vida para la construcción de esta importante obra de ingeniería. Aquí, digamos, algunas fotos del 97, pero las dejo aquí porque son, digamos, fotos del material que sacábamos del túnel, todos los equipos que teníamos aquí en el canal de Simaya para poder sacar todo el material que había sido recuperado dentro de la rehabilitación de los túneles. E insisto, estas son fotos que corresponden al año 97. Y por supuesto, pues, fíjense ustedes el tamaño, digamos, de la roca que había que sacar adentro, o sea, unos derrumbes importantes con una roca muy competente, muy fuerte,
que nos tocó de todas maneras hacer todos los esfuerzos posibles para poder dotar nuevamente de agua a Bogotá en el año 86, perdón, el año 85, cuando se terminaron las labores de recuperación del túnel, pero también nos dimos cuenta en ese momento que algo importante que había que hacer en el túnel era hacer el revestimiento como lo está haciendo ahora la empresa de acueducto. Vean ustedes aquí uno de los cuboticas que sacaba el material a través del canal de Zimayá. Y pues aquí unas fotos para recordar lo que era la formaleta telescópica. Eso quiere decir que uno podía empezar a revestir el túnel en un lado y a medida que iba desencofrando, pues iba pasando la formaleta dentro de la misma formaleta para poder hacer un tren rápido de soporte del túnel con el revestimiento definitivo. Entonces, digamos que estas fueron las primeras máquinas. Yo me imagino que hoy las que está usando Fernando en la revisión de los túneles pues son un poquitico más sofisticadas que estas, pero digamos que estas en su momento pues eran la última tecnología que había. Recuerden que estamos hablando del año 84 para poder hacer la recuperación de los túneles y yo supongo que todavía hay algunas de ellas operativas en Chingaza. Y pues también tengo esta foto porque quiero recordar que la producción de concreto para poder llevar el concreto a los túneles y poder hacer el revestimiento en los sitios donde empezamos a revestir, donde habíamos identificado que eran los sitios más críticos del proyecto, pues se hacía directamente en obra. Entonces esta era la planta de concretos que teníamos en la obra en la época, con la parte de la arena, la gravilla y el concreto y el cemento que se traía desde Bogotá. Y digamos que había como una especie, digamos, de ritual, vamos a decir así. O sea, después de que terminamos de hacer esa reparación y después vinieron muchas otras, porque los túneles fallaron en diferentes etapas hasta antes del año 97, incluso cuando estábamos construyendo el embalse de San Rafael, a lo cual me voy a referir posteriormente. Entonces había un ritual, tenemos que verificar que toda la parte de instrumentación estuviera muy bien hecha. Aquí recuerdo al doctor Bárcenas, que era el encargado de hacer el llenado del túnel a una rata muy específica para evitar problemas dentro del túnel. Después de eso, lo que era que salíamos a esperar a que una vez lleno el túnel y una vez estabilizado el túnel con toda la instrumentación previamente dicha, abrir la válvula Howell-Burger de ventana y esperar entonces que el agua circulara a través del canal de Zimayá, y entonces ahí esperábamos siempre el último momento para garantizar que ya el túnel estuviera en buen funcionamiento y entregarle nuevamente el agua a la ciudad. De tal manera que Chingaza, pues para mí es una parte muy importante de mi vida, y traje esta foto porque me gusta, porque así yo recuerdo Chingaza. Chingaza es lluvioso, Chingaza es brumoso, Chingaza es vida, Chingaza es agua, y aquí en esta foto pues creo que se están demostrando todas esas calidades que tiene Chingaza, que le asegura el agua a más de 8 millones de personas en la capital de la República. O sea que mi eterno agradecimiento para los que me acompañaron en esos años en la recuperación de los túneles, y que hoy, digamos, ya gracias a la gestión que se ha hecho en la empresa de acueducto de revestirlos concretamente, pues le asegura la posibilidad y la garantía del suministro de agua a la ciudad de Bogotá. Después, el, digamos, segundo gran proyecto que les voy a comentar tiene que ver con el túnel de los Rosales, que arrancó en el año 86. O sea, realmente yo, después de que me eduqué en Francia, vine y entonces me dieron la responsabilidad de ser, digamos, el representante de la empresa de acueducto en el túnel de los Rosales. Como ustedes saben, el túnel de los Rosales inicia, o más bien termina, este es el portal de salida en el Parque Nacional, en la avenida Circunvalar con la Perseverancia, calle 30 más o menos, e inicia en Usaquén, en los predios de la empresa de acueducto en Usaquén. Entonces aquí esta es una gráfica que estamos mirando donde están los campamentos de la época, y ya se ve al fondo, digamos, el portal de entrada y el sitio donde, digamos, también hacíamos toda la parte del concreto que necesitaba la obra. Y esta obra se construyó con una TBM, Tunnel Boring Machine, por sus siglas en inglés, una máquina excavadora de sección completa. Creo que era la primera vez que se utilizaba este tipo de maquinaria en el país, a menos que de pronto en Antioquia habían hecho un pequeño tramo con una máquina parecida a esta, pero digamos que
un túnel de 10 kilómetros con las características que tiene el túnel de los Rosales, pues era la primera vez que se hacía con este tipo de máquina. Y si aquellos que recuerdan bien cómo era el túnel, pues el túnel tenía el portal de entrada, el portal de salida y dos ventanas, una ventana en la quebrada del Chicó y otra ventana en la quebrada de la Vieja. ¿Y por qué se había definido esa configuración del túnel? Simplemente porque como se pretendía que fuera una excavación convencional, es decir, con el método de voladura, de perforación, voladura, retiro de rezaga y soporte del túnel, básicamente en una roca buena uno puede esperar avances de unos de 3 a 4 metros diarios cuando la cosa está muy bien, y cuando la roca es pobre, pues entonces los avances son menores, entre 1,5 y 2 metros diarios. Entonces, para tener unos avances de por lo menos unos 18 metros lineales día, pues había que trabajar en los 6 frentes de excavación que posibilitaban el frente de aguas abajo, el frente de aguas arriba, y en las dos ventanas que se bifurcaban, una hacia aguas arriba y otra hacia aguas abajo. Entonces ahí se conformaban los 6 frentes de excavación. Sin embargo, como la empresa de acueducto decidió hacer esta obra con esta máquina, entonces se ofreció al contratista a que esta máquina iba a superar largamente los 18 metros lineales de avance en promedio por día durante el tiempo de los 10 kilómetros de la excavación. Entonces aquí, digamos, algunas gráficas que tienen que ver con el montaje de la máquina en el portal de salida, y simplemente se inició en el portal de salida simplemente porque queríamos que el agua escurriera hacia aguas abajo, es decir, que no tener un poste de agua en el frente, sino que a medida que avanzaba la excavación del túnel se tenía, digamos, un drenaje natural del agua hacia abajo. Y aquí me parece importante recordar dos cosas. Bueno, primero aquí en esta gráfica me parece importante porque lo voy a mencionar más adelante. Ustedes ven que la máquina tiene 4 motores. Aquí se ven los 2 motores superiores y tenía 2 motores inferiores en la parte de abajo. Y lo que les iba a mencionar tiene que ver con el aprendizaje del trabajador colombiano en general, diría yo. O sea, esta máquina la trajeron nueva desde Italia, pasando por Panamá, y los técnicos de la compañía constructora, que era en la época de Impergilo, habían decidido que enseñarle al operador colombiano a cómo manejar esta máquina. Entonces aquí ustedes ven los dientes que tenían la máquina para avanzar en la excavación. Estos eran los cortes que se hacían, digamos, al frente de la tuneladora. Aquí están todas las dovelas que se utilizaban para poder hacer el soporte primario del túnel donde se necesitara. Ya ustedes van a ver una gráfica más adelantico en donde se ve que hubo tramos del túnel en donde no se necesitó porque la roca era muy competente y muy buena, pero sin embargo, pues en la misma obra pues se construían todas las dovelas necesarias para llevarlas hacia el frente para que la máquina pudiera poner ese soporte inicial del túnel. Y claro, había también el tema de los portales. Si no me recuerdo mal, es el portal de la quebrada del Chicó. Y ustedes ven pues aquí la dificultad que hubo para poder ingresar simplemente por el método tradicional a hacer la excavación del túnel. Ustedes ven al lado las rocas completamente sueltas ahí, había que amarrarlas y tenerlas para poder después entrar y llevar más o menos unos 150, 200 metros hacia adentro de la montaña para poder hacer la bifurcación y tener una clara control topográfico para que efectivamente cuando la máquina tuneladora pasara por esos sitios, pues nos encontráramos como evidentemente pasó. Pero les comentaba un poquitico sobre el aprendizaje de los obreros colombianos. Entonces, al principio el túnel, ustedes ven aquí, por ejemplo, la roca perfectamente expuesta de la máquina, el corredor que la misma máquina tenía para que uno pudiera circular, al principio de la excavación con la máquina, pues la máquina se cabeceaba, se echaba de para abajo porque estaban aprendiendo. Entonces eso lo entendimos todos, incluso para los que se acuerdan bien, la primera entrada al túnel de los Rosales es en curva, porque había que ingresar a la montaña y después hacer la curva para tomar rumbo norte. Y afortunadamente en ese tramo la roca estuvo siempre expuesta y entonces el radio de excavación nos permitió hacer la excavación. Muy probablemente, si hubiera sido necesario utilizar el soporte primario del túnel, de pronto la máquina hubiera tenido problemas para poder hacer esa curva. Sin embargo, al final, después de, no sé yo, 40, 45 días,
entraba uno al túnel y le decían los obreros, ingeniero, tranquilo que ya le cogimos el tirito a la máquina. Y efectivamente, le cogieron el tirito a la máquina. Aquí vemos, por ejemplo, una parte del túnel que tiene roca sana y que tiene el soporte primario y se ve la zona, digamos, de falla en donde había que poner la falla. Y esta otra en donde sí todo el túnel, digamos, está perfectamente revestido de manera primaria con ese revestimiento primario, valga la redundancia, para hacerlo. Entonces, como les comentaba, los obreros un día ya cuando dijeron, no, ingeniero, ya le cogimos el tirito a la máquina, y efectivamente, esta máquina logró avances superiores a los 30 metros lineales por día. Es decir, que en un solo día se lograron hacer 30 metros lineales cuando no había que poner soporte. Y si mal no recuerdo, al final del proyecto, cuando atravesamos todos los 10 kilómetros, más o menos tuvimos un promedio de avance de 22 metros lineales días, que fue superior a los 18 metros lineales que habíamos previsto, que se había previsto en los diseños para la excavación del túnel. Entonces aquí tenemos, digamos, otras vistas del túnel, también con la roca a la vista, la ventilación forzada que había que tener para poder mantener el aire al frente limpio y lograr entonces la excavación. Y esta foto que me acuerdo bastante bien porque esta fue, si mal no recuerdo, cuando la máquina llegó a la quebrada El Chicó. Es decir, que ustedes van a ver en la próxima diapositiva la máquina que va a llegar a este sitio del túnel que ya había sido previamente excavado mediante el proceso, digamos, tradicional de perforación, voladura y soporte primario del túnel para que la máquina venga de frente. Aquí está entonces la máquina, como se ve que llegó en ese momento, y pues digamos que esos fueron 3 sitios importantes: el cruce por la Quebrada de la Vieja, el cruce aquí en la Quebrada Chicó y evidentemente la llegada al túnel, al túnel del portal de entrada en Usaquén. Claro, hubo momentos también difíciles porque entre el portal Chicó y el portal Usaquén, que normalmente las perforaciones que se habían hecho mostraban que iba a ser un túnel relativamente seco. Desafortunadamente, en un momento dado, la máquina pinchó un acuífero y por el túnel yo creo que alcanzaron a bajar más de 250 litros por segundo de agua, lo que difícilmente permitía la excavación. Es más, la máquina quedó sumergida a mitad de máquina. Por eso les comentaba yo de los 2 motores. Nos tocó apagar los 2 motores inferiores y solamente trabajar los 2 motores superiores. Y aparte de eso nos tocó hacer una galería al lado de la máquina sobre el costado derecho para poder captar las aguas que venían por ese acuífero y llevarlas atrás de la máquina para poder avanzar. Y realmente era un tramo relativamente corto, unos 10 o 15 metros, pero estos 10 o 15 metros nos hicieron trabajar mucho y afortunadamente logramos pasar esta falla. Y aquí ya cuando empezamos a hacer el revestimiento final del túnel para llevarlo a su diámetro definitivo de 2,50, y creo que la lección aprendida de los túneles de Chingaza hizo que aquí sí este túnel fuera completamente revestido en concreto convencional. Entonces, eso para garantizar la correcta operación del túnel. Y en cada una de las ventanas, tanto en Quebrada la Vieja como en la Quebrada del Chicó, y particularmente a la salida del túnel, en donde la presión era mayor, pues entonces había que poner un blindaje. Este blindaje era un blindaje bien simpático porque le decíamos el blindaje emparedado, tipo emparedado, porque estaba entre el concreto primario del soporte provisional y el concreto definitivo. Entonces quedó, digamos, entre esos 2 concretos la lámina de acero que permite, digamos, una estanqueidad total del túnel de Los Rosales. Y aquí una vista, pues, no se ve muy bien, pero bueno, créanme, esta es la formaleta circular que estábamos utilizando. Y por supuesto, hicimos la almenara. La almenara que del túnel de Chingaza le corresponde básicamente primariamente al pozo del diamante y después al pozo de compartes auxiliar. Entonces aquí también, digamos, para poder minimizar los golpes de ariete que puede recibir el túnel debido a un cierre rápido o un colapso de tubería que hace que el flujo entonces se devuelva. Entonces esta almenara simplemente lo que hace básicamente es controlar ese golpe de ariete y evitar que
el golpe de ariete le genere al túnel problemas en su estructura. Entonces, digamos que estos gráficos que ustedes van a ver aquí, pues es simplemente el método constructivo de la almenara, básicamente el mismo que utilizamos en el pozo auxiliar de compuertas, de una plataforma parecida a esta fue que se desprendió en pozo de compuertas y fallecieron algunos muchachos que no lograron agarrarse, digamos, de la malla, pero digamos aquí está todo el proceso pues para poder hacer el soporte del pozo que se construía de arriba para abajo. Entonces ustedes ven aquí la parte superior y aquí cómo vamos bajando dentro del pozo que tiene más o menos 55 metros de profundidad hasta el túnel principal. Y aquí, pues evidentemente, al igual que el túnel, pues había que construir el blindaje de la almenara. Ustedes ven aquí las láminas de blindaje que después se van a poner dentro del túnel. Aquí otro detalle de ese blindaje. Y la T que permitía entonces conectar el túnel la cometida del túnel, la salida del túnel y la conexión con la almenara. Y aquí una figura de la almenara ya terminada, con una vista sobre Bogotá y los viejos carros que tenía el acueducto, bueno, nuevos en la época seguramente, pero eran los Trooper que tenía la empresa de acueducto para la época de la operación de este sistema. Y aprovecho aquí para comentar otra anécdota con respecto al tanque del silencio. Ustedes ven aquí el tanque en silencio, que fue una obra que construimos, digamos, contemporáneamente con el túnel de los Rosales. Ahí se ve el monumento al silencio. Y aquí la anécdota es que pues estamos un poquitico a veces al vaivén de los alcaldes de la época. Entonces en la época, el alcalde de la época, que más bien no menciono su nombre, quiso que este escenario fuera también un escenario para hacer conciertos de rock y hicieran una cantidad de cosas cuando ya había estado diseñado pues simplemente para soportar un peso muerto de las mismas losas y de pronto pues algunas personas encima. Alguna cancha de tenis o alguna cosa así, pero no para soportar un concierto de gran magnitud, pues para poderlo construir. Finalmente logramos convencer a la alcaldía que eso era imposible, ya estaba construido el tanque del silencio y por lo tanto se desechó rápidamente esa idea y creo que por ahora, que yo sepa, a menos que durante mi ausencia de Colombia se hayan dado algunos conciertos encima del tanque, pero no creo, yo creo que el tanque está cumpliendo perfectamente bien su propósito y el tanque es para almacenar agua y no para hacer conciertos encima. Y digamos que traje a colación estas fotografías porque cuando terminamos el túnel de Alterno de Usaquén, que ahora me voy a referir a él, pues aprovechamos para hacer una inspección al túnel de los Rosales. Es decir, que más o menos, no sé, 10 o 15 años después de que ya estaba en operación el túnel, pues aprovechamos de alguna manera para poder hacer la inspección del túnel. Afortunadamente ese era el mejor de acceso al portal de entrada, o sea que por aquí era que debíamos entrar, entramos en ese momento los que hicimos la labor de la inspección del túnel. Aquí está pues cómo era el ingreso de la válvula de aire. Esperábamos que no hubiera necesidad de inyectarle aire al túnel para poder hacer la inspección, simplemente con el vaciado del túnel, el mismo ingreso de aire por efecto del vaciado del túnel pues se estaba produciendo y así se realizó. Se hizo también una inspección a las diferentes ventanas. Este es el tanque El Chicó que también hicimos contemporáneamente con el túnel. Esta es una fotografía del acceso a la quebrada del Chicó. Como ven, pues en esa época creo que nos faltaba un poquitico de mantenimiento para poder llegar a la ventana. Aquí está la ventana de acceso al Chicó. El tunelcito que ya les había comentado que se hizo de más o menos 150 metros con la tubería a la izquierda que alimenta el túnel del Chicó y la compuerta que básicamente servía pues de entrada o que sirvió de entrada, pero no fue necesidad de abrir la compuerta, sino simplemente por el manhole que tiene al lado se puede ingresar. Y lo mismo en la quebrada de la Vieja. La quebrada de la Vieja, digamos que tuvo mejor mantenimiento porque allá la empresa sí tenía su campamento. Entonces, pues ahí simplemente hubo un buen mantenimiento de la quebrada de la Vieja. Sin embargo, cuando entramos a ver la ventana y la puerta de acceso, en junio 19 del 2002, como ustedes pueden ver en la fotografía, encontramos este carro, que es que nadie se explicaba cómo este carro estaba dentro del túnel. O sea que
alguien metió el carro allá, lo desvalijó y lo dejó ahí y dejó el cascarón del carro. Esta no es la falla del Carro Viejo, que fue la otra que comenté anteriormente del túnel de los Rosales, que fue una inspección, digamos, física que se hizo sobre la superficie y simplemente se identificó la falla, una falla que había en el túnel, que fue la que encontramos con los 250 litros por segundo dentro del túnel, y como había un carro viejo, la bautizamos como la falla de Carro Viejo. Esta, pues, vamos a decir que esta es la Quebrada de la Vieja con el Carro Viejo de la Quebrada de la Vieja. Y obviamente, pues, el portal de salida, después de que haber recorrido los 10 kilómetros, pues encontramos que el túnel se encontraba en perfectas condiciones, debido, pues, a la buena decisión de haber revestido completamente el túnel en concreto convencional. Y este es el manhole del portal de salida del Silencio, en donde, pues, están todos los manómetros que indican las presiones que se debe tener dentro del túnel. Y llegamos entonces así al proyecto Embalse San Rafael. Varios se han referido al Embalse San Rafael y yo creo que el Embalse San Rafael es uno de los proyectos más emblemáticos de la empresa de Acueducto. Tal vez por lo que comentó el ingeniero Pardo en su momento, que este proyecto tenía un poco de todas las ingenierías. Tenía ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, bueno, en fin, túneles, la presa, el dique, la zona de préstamo para traer el material, bueno, en fin, era realmente un proyecto muy completo desde el punto de vista de ingeniería porque tenía un poquito de todo en un solo lugar. Entonces, digamos que como ustedes vieron antes, pues estaba la foto de cómo era eso, que era el famoso parque de La Calera, donde muy probablemente muchos de ustedes fueron a pasear y a montar en barquita. Y después, pues ya empezamos a hacer, digamos, la excavación y la construcción de la presa. Aquí está la construcción de la taguía, que era la taguía para poder tener desviado el túnel por donde pasaba el río Teusacá, y la construcción del lecho filtrante. Aquí, digamos, un poquitico del procedimiento constructivo del relleno de la taguía para poder, digamos, regar y obtener, digamos, la óptima medida de humedad del terreno para poder hacer bien la gestión de la instalación de los drenes y el relleno de la presa. O sea, aquí ven ustedes, ya cuando vemos mucho más elevados, a la derecha ustedes pueden, digamos, ya el filtro que se va poniendo, o más bien el rompeolas que se va poniendo, en el centro el filtro, y después, digamos, ese material arcilloso que permite que la presa sea relativamente estanca. Pues aquí está, me gusta mucho esta foto porque se ve la presa aguas abajo, o sea, el espandol aguas abajo de la presa, y la zona de préstamo que se ve allá arriba sobre su mano izquierda, en donde trajimos todos los materiales para poder construir la presa, de tal manera que era algo muy ecológico para la época. Aquí, ¿qué se necesitaba entonces en San Rafael? Pues se necesitaba tener una muy buena coordinación. ¿Y por qué había que tener esa buena coordinación? Porque estaba el contratista de la obra civil y los montajes, que era el mismo. A la sazón también fue Impregilo, que se ganó esa licitación, pero Impregilo montaba los equipos, pero no los adquiría, no los suministraba. Eso era una responsabilidad de la empresa Acueducto. De tal manera que teníamos que tener un muy buen timing entre la llegada de los equipos a la obra para que los pudiera el contratista instalar y evitar, digamos, reclamos por teóricos atrasos dentro del proceso constructivo de la obra. Entonces, aquí, como ustedes ven, y esta la traigo a colación porque me gusta mucho de que el mínimo detalle estaba muy bien controlado, es decir, nomás instalar estos rompeolas, ustedes se fijan, la roca está muy bien seleccionada, son lajitas muy parejas, no era, digamos, un poquitico hecho al libre albedrío del contratista, el que pusiera la parte, digamos, de control del oleaje, sino que se hizo una cosa bastante bien hecha. Entonces, aquí está la presa terminada y yo creo que un aspecto que yo siempre menciono cuando hablo de San Rafael tiene que ver con lo que es el gerenciamiento de proyectos. Es decir, aquí nació en la empresa de acueductos la responsabilidad única de un ente para que controlara una obra. ¿Qué pasaba? Y si recordamos bien, este proyecto fue financiado
parte por el Banco Mundial y parte por el Japanese Bank for International Cooperation, el JBIC, y por lo tanto teníamos que tener una muy buena relación, particularmente con el JBIC, que creo que era la primera o segunda vez que participaba en un proyecto en Colombia y que lo financiaba. Entonces, al principio, en la empresa Acueducto y con la mejor buena fe, no tengo la menor duda, pues la parte financiera le escribía al JBIC, la parte jurídica le escribía al JBIC, la parte técnica también escribía, la parte operativa. Digamos que ellos recibían mucha información de todas partes. Y en la parte de la obra, lo que nos correspondía a nosotros, pues era escribirle al JBIC para que nos autorizara la compra de los equipos para suministro. Es decir, que si nosotros hacíamos la selección previa en Colombia, proceso, digamos, licitatorio, pero después de que se hacía el proceso licitatorio, había que pedirle autorización o el visto bueno al JBIC para poder entonces empezar la compra del suministro de los equipos. Entonces, me acuerdo bien que en esa época hubo un momento en que le mandábamos, pues la dirección San Rafael le mandaba cartas al JBIC, le mandaba cartas y no contestaban nada. Entonces, en la gerencia estaba el doctor Francisco Javier Ochoa. El gerente entonces conocía al embajador de Colombia en el Japón y lo llamó y le dijo, mira, fulanito, creo que era el doctor Villamizar, mire, doctor Villamizar, tenemos un problema porque JBIC no nos contesta, nos podemos atrasar en la obra y queremos saber qué pasa. Entonces el otro le dijo, bueno, regálame media hora, ya te devuelvo la llamada. Le devolvió la llamada y me acuerdo que era como un miércoles y le dijo, mira, Francisco, te espero el próximo martes a las 8 de la mañana aquí en Tokio para hablar con la gente del JBIC. Entonces el gerente dijo, uy, pero no, yo me puedo ir, aquí ustedes hacen muchas cosas muy importantes. Le dijo, no, la única manera de destrabar esto es que tú vengas. Los japoneses son así, tienen que verle la cara al santo. Entonces, ok, entonces Melba, que me acuerdo que se llamaba la secretaria, le dijo, Melba, por favor, pasaje para Tokio. Dijo, bueno, doctor, ¿y usted con quién va a ir? Digo, bueno, pues será el ingeniero García, que es el director, pero que conoce bien las cosas. Entonces, pues me embarqué en ese viaje con el doctor Francisco Javier Ochoa y efectivamente lo que tenían la confusión los japoneses era que les llegaba información de todas partes de la empresa de Acueducto. Entonces, en ese momento se definió que la canalización de todas las comunicaciones con el JBIC se hacían a través de la gerencia de San Rafael. Y eso fue como un manotazo encima de la mesa del gerente, pues porque la gente quería seguir, digamos, un poquitico haciendo su gestión, insisto, como siempre, de muy buena fe, pero finalmente logramos que todo se canalizara a través de la Dirección de Proyección Base San Rafael. Y ese viaje que duró, nos fuimos un sábado, llegamos el lunes a Tokio, el martes y miércoles tuvimos reuniones con los señores de JBIC, nos devolvimos el jueves y el lunes siguiente ya habían destrabado absolutamente todo y entonces pudimos lograr empezar a hacer toda la parte de la gestión de los equipos. Aquí esta foto que me parece muy diciente y me encanta porque aquí es cuando ya construimos el túnel de desvío y empezamos a enviar las aguas del río Tuzacá para poder terminar entonces la construcción de la presa. Y aquí, por supuesto, el pozo piloto superior, o el pozo de bombeo. Este pozo de bombeo es muy, digamos, espectacular, no solamente por su tamaño, sino por el proceso constructivo. A la derecha ustedes ven la galería de impulsión hacia la planta Wiesner y en la mitad el pozo, porque hicimos un pozo piloto y logramos empezar la excavación tanto hacia abajo como hacia arriba del pozo para poder terminarlo dentro de los términos que pretendía pues el cronograma de construcción. Entonces aquí ustedes ven ya, digamos, parte del codo inferior de la succión, las ménsulas del pozo. Aquí otra vista de eso. Y aquí la segunda parte o la segunda anécdota o la segunda experiencia que tuvimos tiene que ver un poquitico con cómo definimos en obra hacer las cosas. Y en obra definimos hacer las cosas de una manera, digamos, en equipo, vamos a decir. Nos reunimos el constructor, el interventor, la asesoría y la empresa de acueducto y decidimos que
ningún problema podía pasar a Bogotá. Acuérdense ustedes que pues, la Calera toca pasar a patios para llegar al túnel, al envase San Rafael. Entonces decidimos en ese momento que ningún problema podía pasar hacia Bogotá, que todo lo debíamos solucionar en la obra. Si el problema era tan grande que no lo podíamos solucionar en la Calera, entonces ese era un elemento que ya iría a los gerentes principales de cada una de las compañías. O sea, se iba a reunir el gerente de Impregil o el gerente de Ingetec en la época, el gerente de la Acueducto, para definir un problema que no habíamos sido nosotros capaces de solucionar. Pues eso nos evitó muchísimos dolores de cabeza, porque entonces, como todo lo solucionamos allá, logramos hacer, digamos, un verdadero equipo de trabajo para tener, digamos, claramente establecido cuáles eran las necesidades de la obra y poderla adelantar dentro del tiempo previsto. Digamos que la única condición que yo puse en su momento, pusimos con el ingeniero Germán Pardo, que trabaja conmigo en la época, era tener un abogado externo muy reputado en las reuniones de obra que se celebraban cada 8 días. Es decir, que el abogado, a la sazón el doctor Chemás, Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, me acuerdo que se llama, pero que todavía esté por aquí disfrutando de esta bella vida. El doctor Chemás simplemente se sentaba en la reunión, escuchaba lo que se decía en la reunión, lo que se discutía, y él entonces ya tenía ese conocimiento básico, porque si había necesidad de contestar alguna carta del contratista, de alguna reclamación que evidentemente se presentaba en este tipo de proyectos, pues entonces digamos que teníamos todo el acervo probatorio y toda la parte del soporte jurídico que necesitábamos para poder contestar. Creo que eso fue una muy buena decisión para este proyecto, pues que era muy importante. Y eso nos permitió entonces terminar ese proyecto de una manera que yo diría pues muy exitosa, porque al final del proyecto lo terminamos a tiempo, nos costó más o menos 5% menos de lo que estaba previsto invertir. Germán Pardo creo había dicho que eso había costado $100 millones, yo me acuerdo, o él dijo 120, yo tenía en la cabeza $100 millones, pero yo creo que estaba por ahí, pero sí efectivamente nos logramos ahorrar un buen dinero y terminar este proyecto a tiempo. Entonces ustedes ven aquí pues digamos parte de lo que fue los montajes ya de los equipos que logramos traer a tiempo gracias a esa gestión que se hizo con el JBIC. Aquí está pues la instalación de los equipos, aquí están las bombas con sus motores, aquí está todo el carrusel de impulsión que lleva el agua a la planta Wiesner, empieza con un diámetro menor y uno mayor pues porque cada vez que entra una bomba pues aumenta el volumen o el caudal, 4 metros cúbicos por segundo cada bomba, si mal no recuerdo, me corregirán mis amigos de la Wiesner. Las conducciones, la abría de la conexión futura, o sea, damos un sitio aparte de eso para poder poner otra bomba en futuro si fuera necesario, que creo que todavía no ha sido necesario gracias a lo que pasó en el 97, que ahorita lo vamos a comentar. Y como ya había comentado, pues esto tiene mucho de toda ingeniería. Entonces aquí están los tableros de distribución, están los tableros de control de velocidad de las bombas, están los transformadores de retroalimentación necesarios para poder operar todo el sistema de bombeo. Está esta vista general del pozo de bombas que me parece espectacular. Yo creo que es una de las obras de ingeniería más lindas que yo he visto construidas. El domo que le da un aire muy moderno a la estación de bombeo. Aquí está terminado. ¿Y qué pasó cuando se rompió la regla? Porque hubo un momento en que la regla de oro que teníamos de que los problemas no podían pasar a Bogotá pasó, como siempre puede pasar. Entonces, lo voy a contar muy brevemente. El proyecto inició como unos días antes de que se modificara el Código Fiscal de Bogotá. Entonces, este proyecto, cuando se hizo, preveía que el contratista tenía derecho a una segunda actualización de precios si el acueducto pagaba por fuera de los términos. Es decir, que si se hacía una cierre de obra en un mes específico y la empresa se demoraba más de 60 días en pagar, entonces el contratista tenía derecho a que se volvieran a actualizar los precios con los precios del mes anterior al que había sido hecho el pago. Entonces nosotros nos dimos cuenta de ese detalle y yo le solicité a la interventoría que por favor le comunicara al contratista que recalculara esos montos. Y evidentemente nosotros teníamos muy claramente establecido, porque eso era algo muy fácil de calcular,
le debíamos en ese momento al contratista más o menos unos 1.200 millones de pesos. Entonces, después de que le dijimos al contratista de que por favor actualizara eso y nos pasara la factura para poderle pagar, para que todo el mundo estuviera de acuerdo, resultó que en Bogotá un abogado convenció al contratista en Bogotá, no en La Calera, que él se podía hacer pagar esa plata con intereses de mora, etcétera, etcétera, y calculó que ya no le debíamos 1.200 millones de pesos, sino que le debíamos 5.000. Entonces, en un momento dado, pues empieza todo el proceso no era de arbitramiento, pero era, digamos, como el proceso que estaba establecido en el contrato de amigable componedor, etcétera, etcétera. Y un día un abogado de la empresa me dice, ingeniero, mire, ya le tengo una buena noticia. Le dije, ¿cuál será? Me dijo, pues, hombre, el Impregilo está pidiendo 5.000 y hemos llegado a que le vamos a pagar 2.500 millones de pesos. La mitad de las pretensiones. Le dije, me da mucha pena, pero yo me pongo a esa conciliación, porque es que ya no le debemos ni 5.000, ni 2.500, ni 500, le debemos 1.200 millones de pesos. Me dijo, ¿usted se pone? Le dije, sí, me pongo. Y por favor, escribí una carta. Les escribí la carta y la mandé y efectivamente eso se cayó. El proceso siguió en un tribunal, ahí sí, y al final, pues evidentemente el tribunal cuando falla, pues falla como si fallara, entre comillas, en contra del acueducto, pero le pagamos 1.190 millones de pesos. Me acuerdo que le pagamos menos de lo que habíamos calculado porque se hicieron pues las cuentas como debían ser, o sea, que pagamos lo que debía ser. La Contraloría, y aquí es donde yo digo que ser empleado público no es fácil, es difícil, y creo que todos hemos pasado por esa circunstancia. Entonces, evidentemente, la Contraloría dice, no, pues aquí veo yo que hay un fallo que condena a la empresa Acueducto a un pago, y entonces el acueducto tiene que empezarle un proceso de repetición a los funcionarios que participaron en eso, que dejaron, digamos, un detrimento patrimonial de la empresa Acueducto en 1.200 millones de pesos. Entonces, yo me fui donde entonces llega la carta de la Contraloría, la empresa Acueducto contesta pues con toda la artillería jurídica diciendo explicando lo que ya ustedes conocen y que no había necesidad, digamos, de abrir eso porque simplemente se había pagado lo que se debía efectivamente, pero la Contraloría no quiso escuchar los argumentos de la empresa de Acueducto y le dijo al gerente de la época, que tampoco voy a decir su nombre, le dijo, si usted no inicia ese juicio de repetición, entonces le vamos a abrir un disciplinario. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, claro, el gerente se dejó, digamos, presionar por la Contraloría y decidió interponer una demanda contra los funcionarios, a la sazón el ingeniero Pardo y yo. Entonces, yo me fui donde el gerente y le dije, oye, gerente, si usted piensa que actuamos de mala fe, que nosotros hicimos algo en contra del acueducto, usted lo primero que tiene que hacer es echarme del acueducto. Echarme del acueducto porque yo no soy digno de estar trabajando en esta empresa. Y segundo, ahí sí, demandarme, pero no puede ser que la empresa de acueducto me demande por 1.200 millones de pesos, que en su caso no tenía en el año 80 y pico, y que y que yo siga aquí trabajando tranquilamente con ustedes, ¿no? O sea, eso no me lo explico. Entonces el gerente me dijo, no te preocupes, que eso no va a pasar, eso lo van a desechar esa demanda, pues la cosa está muy clara. Pues, como siempre pasa, el gerente no tuvo razón, tuve razón yo, y les voy a decir que duré más, yo creo que hasta el año 2015, antes incluso de llegar aquí a Colombia nuevamente, todavía estaba cerrando ese caso frente a la Procuraduría, la Contraloría de todo el mundo por efecto de este fallo. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Afortunadamente logramos que se hiciera justicia con la empresa de acueducto y logramos terminar esta bella obra en su momento. Aquí está una estructura de la toma baja, aquí ya empezamos el llenado del embalse San Rafael de la estructura de la toma baja, ahí al fondo se ve la estación de bombeo, evidentemente toda la protección de los taludes para poder garantizar que no hubiera problemas de estabilidad de los taludes, las galerías de succión superior e inferior que traían el agua de diferentes tomas en San Rafael, que mis amigos de La Plata de Vienes conocen perfectamente bien. Esta es la cámara de Howell Bunger, aguas abajo de la estructura del desvío del túnel por debajo de la presa, la llegada de bifurcación de la cámara de válvulas antes de la planta Francisco Wiesner, la subestación eléctrica encapsulada que trajimos desde la China, que creo que ha operado bastante bien,
no ha habido quejas, éramos escépticos cuando la compramos, pero ellos se ganaron la licitación y al final, digamos, tenemos una subestación eléctrica encapsulada en SF6 que ha funcionado relativamente bien. Las pruebas de carga del puente grúa haciendo ahí el cargue de un equipo pues para probarlo. La foto pues muy bonita de cómo quedó la estación de bombeo y la vista general del embalse de San Rafael en su momento. Y por supuesto esta foto del embalse ya cuando empezó el llenado en el año 96, final del año 96, y bueno, aquí me permití traer esta foto para un poquito como de auto elogio, si se quiere un poquito, pues humildemente de las dos personas que trabajamos fuerte en ese proyecto y que lo logramos sacar adelante. Creo que en su momento nos decían en el acueducto los argentinos, pero creo que nos decían con cariño los argentinos, pues porque estábamos en un proyecto muy específico, poco habíamos hablado de operaciones y creo que hacíamos las cosas relativamente bien. Y entonces, después de que ya el envase San Rafael empezó su llenado, pues vino el problema del año 97 de la caída de los túneles de Chingaza nuevamente. No voy a tener aquí más fotos porque son básicamente las mismas que mostré al principio de la presentación, pero hay que decir que afortunadamente el envase San Rafael logró su cometido, o sea, logró empezar a suministrar agua a la planta Viesner. Me acuerdo que Carlos Rincón y todo el mundo que estaba allá, Magdalena, creo que si no estoy mal, los químicos que estaban en la presa lograron tratar el agua, porque como era agua cruda recién embalsada, pues tenía sus dificultades. Y ellos hicieron un excelente trabajo para poder tratar el agua para llevarla a Bogotá. Eso por un lado. Segundo, un día me llama un operador de la planta y me dice, ingeniero, las bombas se pararon y no arrancan. Entonces yo empiezo y era por teléfono todo eso, con el beeper, si no me acuerdo mal, porque no existía mi celular. Entonces empecé a buscar a todo el mundo y me subo rápidamente, 9, 10 de la noche para la estación de bombeo. Y cuando voy llegando a la estación de bombeo, yo escucho las bombas funcionando y la cosa bien. Y veo aquí, veo a las muchachas ahí comiéndose un sándwich y tomándose una gaseosa. Y me dijeron lo mismo que dijeron los señores del túnel Rosales. Ya le cogemos el tirito a las bombas, ingeniero, esto ya lo conocemos perfectamente bien, no hay ningún problema. Y efectivamente, desde ese momento, la estación de bombeo ha cumplido siempre su cometido. Y de otra parte, Gustavo me corregirá, pero en esa época, en el año 97, el primer derrumbe fue en el túnel a flujo libre, que se cayó, lo recuperamos, terminamos más o menos en abril, y cuando abrimos la válvula Howell-Munger, notamos que hubo un descenso importante de presión, nos tocó cerrar y entonces nos metimos al túnel a presión para poderlo reparar. Pero en esa época llovió tanto en la cuenca del Río Blanco que volvió a llenarse el embalse de San Rafael y nos permitió entonces terminar el proyecto, algo que francamente es un pequeño milagrito porque llovió tanto que logramos entonces suplir las necesidades de Bogotá. Y evidentemente en el año 97, pues simplemente la buena noticia es que estando de alcalde el señor Moncus, si no estoy mal, pues entonces la ciudad aprendió a ahorrar agua y pasamos de un gasto de 18 metros cúbicos por segundo a más o menos 14 metros cúbicos por segundo en la época. No sé en este momento en cuánto está, seguramente llegando ya a los 15, pero digamos que todo el mundo aprendió a ahorrar agua. Entonces, digamos, esa es la historia del base San Rafael. Y entro ahora a lo que tiene que ver con la rehabilitación del sistema de descarga de fondo de la presa de Golías de Chingaza. Y esto para mí es muy doloroso, pues todo el mundo ya conoce Chuza, pero yo todavía cuando pienso en lo que hicieron estos fascinerosos de tratar de dejar sin agua a 8 millones de personas de una ciudad, me parece algo que no me cabe en la cabeza. O sea, dije, no es posible que haya gente que pretenda eso, porque eso es lo que querían, era dejar sin agua a Bogotá al poner una bomba en este sistema de descarga original. Ustedes ven ahí en la letra A está la válvula mariposa, debajo de la válvula mariposa pusieron un explosivo tratando de romper todo el sistema y que el embalse se desocupara. Pero como Dios existe, eso fue el 20 de enero del año 2002, fíjense ustedes, del 2002, sí, perdón. Entonces
Entonces, fíjense ustedes que, de todas maneras, el daño que se produjo en el cuerpo de la válvula, la válvula lo logró soportar. Es decir, que esa válvula había sido construido por allá por los años 60, me imagino yo, con unas especificaciones que la hacían muy maleable. Mientras que si hubiera sido una válvula de las nuevas, muy seguramente se hubiera roto como se rompe un espejo del vidrio de un carro cuando le pegan y se desmorona. Entonces, aquí lo que se logró fue básicamente tener eso. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta gráfica, ustedes ven en la parte inferior izquierda el chisguete que se tenía de salida de agua, o sea, quedó una ranura de todas maneras en el cuerpo de la válvula. Hay que decir que nosotros llegamos básicamente al siguiente día, el ingeniero Bárcenas me llamó, yo era el director de abastecimiento y nos fuimos con el susto de pasar el embalse San Rafael. No fuimos en carro porque nos encontramos con estos fascinerosos por el camino y nos metimos por el embalse en lancha. Llegamos al sitio e identificamos cuáles eran los daños. Entonces, lo primero que había que hacer era poder solucionar el daño. Aquí está ya la solución. Entonces, le pusimos un niple, se hizo una soldadura como si fuera submarina para poder soldar este niple y ponerle al final una válvula para poder contener entonces ese chisguete que amenazaba con romper la válvula completamente. Esto fue en el año 2002 y este trabajo se terminó en el año 2005, pero les voy a explicar por qué. Bueno, el procedimiento que se hizo es este que está acá. Lo explico pues muy rápidamente. Era simplemente poder tener un tapón que se pudiera poner aguas arriba de la válvula con 100 metros de columna detrás de la válvula para poder sacar la válvula dañada y poder meter la válvula nueva. Entonces, digamos que me acuerdo bastante bien cuando el gringo, que tenía como unos 75 años, me dijo, este es el trabajo más difícil que me ha tocado en mi vida, porque al final ellos trabajan mucho en la parte de petróleo y toda cosa, pero nunca en agua, y mucho menos para contener, digamos, una presión de 100 metros de columna de agua detrás. Entonces, ustedes ven, pues hay todo un sistema que primero perfora la tubería, después de que perfora la tubería se pone una guillotina, después de que la guillotina vuelve y se cierra, se coloca el tapón y el tapón baja y se va colocando sobre la tubería, se abre el tapón, se hace la corrección abajo y después se hace, digamos, toda la parte inversa para poder dejar otra vez la tubería funcionando. Digamos que era algo muy novedoso y es lo que la empresa buscó, pues muchas alternativas, cerrar el túnel con un submarino, bueno, hicimos muchas cosas, pero finalmente optamos por y afortunadamente funcionó bien. Obviamente nos tocó hacer toda una readecuación de la cámara de válvulas, que era una cámara relativamente pequeña, pero como teníamos que poner una puente grúa encima para poder, aquí está el puente grúa que utilizamos para poder mover tanto la válvula dañada como la válvula nueva, entonces nos tocó hacer una sobreexcavación bien importante dentro del túnel. Aquí está ya la sobreexcavación y está el puente grúa instalado. Aquí está la famosa válvula guillotina, que es la que permite abrir y cerrar sin necesidad de suspender el flujo o de suspender el tema. Este es el equipo de taponado, digamos que era bastante largo, había que subirlo. Aquí a la izquierda alcanzan a ver el taponcito, ahora lo vamos a ver más en detalle. Aquí está el taponcito más en detalle de lo que teníamos que introducir dentro de la tubería de 1,50, si no estoy mal que estaba ahí. Aquí ustedes ven entonces ya el tapón puesto, pero no desplegado. Él se iba a desplegar después dentro de la tubería. Y aquí está el izaje de la tubería en su momento con el puente grúa. Aquí entonces cuando ya logramos poner el tapón, pues la decisión era bien difícil. Nosotros llamamos ese día el día D. Me acuerdo que Edmer y Carolina estaban ese día conmigo, pues después de 3 años de estar trabajando muy fuerte y entonces pues había que tomar la decisión. Entonces el gringo se me acerca y me dice, bueno, estamos listos, usted es el que ordena aquí cuándo es que abrimos. Entonces vimos que ya por la válvula Howell Bunger pues pasaba muy poca agua. Entonces dijimos, bueno, listo, abramos entonces y vamos a empezar a quitar la tubería. Aquí está el tapón puesto, pero hay una más, aquí está entonces, estamos aquí quitando la válvula dañada. Aquí en la izquierda, tanto izquierda a derecha, estamos quitando la válvula dañada. Y aquí se ve, digamos, los chisgueticos que quedaron del tapón. Es decir, detrás del tapón está el embalse, básicamente. 100 metros atrás está el embalse. Entonces, el equipo taponado funcionó perfectamente bien. 3, 4 de la mañana creo que estábamos terminando el trabajo. Habíamos empezado a las 8 de la mañana del día anterior para poder hacer eso de una sola vez, pues porque no podíamos darnos el lujo de parar a ir a descansar para poder hacer todo el cambio de las tuberías. Aquí ustedes ven entonces por qué la válvula quedó completamente dañada. Aquí ustedes ven
claramente el chichón que se le hizo a la válvula, que no se rompió, pero lo aceptó la válvula, pero evidentemente pues dejó la válvula inservible porque no se podía ni abrir ni cerrar. Y obviamente pues aprovechamos para hacer algunos trabajos de mantenimiento en los hombros de la presa, pues para evitar, digamos, mayores filtraciones. Y obviamente nos tocó adecuar toda la bajada de la presa de Golillas. Si ustedes la conocen bien, pues hay una escalerita al lado y nosotros construimos la rampa para poder bajar la válvula, que aquí la vemos ya bajando por la galería a la cámara de válvulas, la válvula nueva. Bajamos hasta allá y entonces ya después de que la colocamos en donde estaba la válvula vieja, entonces lo que hicimos fue verificar todo el sistema de descarga de fondo de la presa de Golillas para mejorarlo. Había, digamos, como unos problemas hidráulicos, pues, digamos que en los inicios de la época, entonces como todo es susceptible de mejora, pues entonces simplemente la mejoramos. Entonces aquí están los trabajos adicionales, algunas fotos, y entonces al final creo que nos quedó bastante bien. Muy probablemente si hoy en día las autoridades ambientales van y miraran lo que hiciéramos en la época nos hubieran parado la obra, pero bueno, creo que era la manera de hacerlo y creo que hicimos bien las cosas y no afectamos mayormente el medio ambiente. Aquí estamos bajando los blindajes para colocarlos, entonces los entrábamos por la galería de descarga de fondo de la presa hacia el río Chuza, que es el que está aquí al lado, y ustedes pueden ver. Y aquí está pues el montaje de la nueva estructura de disipación de energía de la válvula Howell-Bunger. Aquí la Howell-Bunger vista desde de frente, creo que esta sí es la de la descarga de fondo, porque puede ser la ventana. Y aquí sí, claramente a la derecha el blindaje, la salida a 45 grados de la válvula Howell-Bunger, y ustedes ven el cono de agua perfectamente bien distribuido en la cosa. Entonces esa fue, digamos, la gestión que se hizo en ese momento y insisto, como Dios existe, la válvula resistió y logramos entonces, después de 3 años, darle la seguridad a Bogotá de que su descarga de fondo estaba perfectamente bien hecha. No sé si vamos como bien, pero voy a apurar un poquito porque de pronto el tiempo de ustedes es oro y yo aquí les estoy contando muchas anécdotas. Una que me encantó es la capacitación de los operadores en Alemania. Entonces, en un momento dado, Ferrostal en la época me dijo, oye, tengo un cupo como para 10 personas, eran 8 o 10, no me acuerdo bien, ahí están todos, para hacer un curso en Alemania. Entonces, nosotros le ponemos allá el hospedaje y les ponemos todo el proceso, digamos, de capacitación. Ustedes solamente tienen que poner el tiquete. Entonces, hicimos, si no estoy mal, el ingeniero Roosevelt participó, Mauricio Jiménez creo que también participó. Bueno, participaba mucho para escoger a las 10 personas que iban a ir a Francia. Y alguien se tenía que sacrificarse para acompañarlo, entonces yo me sacrifiqué, porque estos angelitos tenerlos allá quietos no fue fácil. Pero lo hicimos bien. Entonces aquí, digamos, estamos en el punto cero en París, de donde salen todas las coordenadas y todas las distancias para todas partes en Francia. Aquí estamos en la fábrica de Auma, porque fuimos a mirar la parte de válvulas y la parte de actuadores. Y evidentemente, pues la experiencia que tienen nuestros operadores en ese tipo de cosas, pues allá creo que les enseñaron varias cosas a los técnicos en Alemania de cómo eran las cosas. Aquí, digamos, estamos afuera en las instalaciones de FAG, de las válvulas en Alemania, y pues por supuesto hubo tiempito para ir a visitar. Bueno, esto también fue muy interesante porque yo dije, bueno, les voy a tener una sorpresa a estos muchachos. Entonces hablé con la concesionaria Tivito y le pedí al director de la concesionaria que me ayudara con 2 noches en París. Entonces, él me dijo, sí, claro, con mucho gusto. Entonces, las sorpresas se las dieron. Le dije, bueno, ahorita nos vamos a ir en tren bala para París. Y nos fuimos a París y tuvimos 3 días maravillosos. Visitamos el Museo del Louvre, visitamos París, creo que la pasamos bastante bien. Y aquí esta es una foto de la visita que hicimos al Palacio de Versalles en la época. Esa fue una muy linda experiencia que recuerdo con muchísimo cariño. Y el túnel alterno de Usaquén, pues bueno, el túnel alterno de Usaquén era simplemente un túnel que se requería para poder mitigar el riesgo que tenía el viejo de Usaquén y el túnel de Santa Bárbara, que tampoco estaban revestidos, pero que afortunadamente no habían sufrido ningún daño. Pero había que garantizar, digamos, la disponibilidad de agua o el suministro de agua, entonces por eso se construyó este túnel.
Este se hizo con una máquina excavadora, pero no de sección completa, sino con una broca que ustedes la van a ver acá. Esta máquina de aquí, una TM75. Por un lado y por el lado de Aguas Arriba sí se hizo una excavación, o sea, del envase San Rafael hacia Usaquén se utilizó el método convencional de excavación. Y aparte de eso, yo creo que fue la empresa pionera en la definición de lo que era la pequeña central hidroeléctrica de Santana, o sea, aprovechar la diferencia de alturas, la cabeza que hay entre Biesner y Usaquén para poder generar energía, como ustedes ya conocen que se está haciendo. Digamos, aquí están unas vistas de lo que se hizo. Aquí es algunos detalles, algunas fotografías de cuando se empezaron los trabajos. Aquí esta es para la construcción de la pequeña central hidroeléctrica. Aquí tenemos algunos datos. Al lado se ve pues, el antiguo tanque de Santana, que está ahí al lado a la izquierda. Y evidentemente eso ayudó mucho también para embellecer, digamos, el sector. La calle 119, que era un desastre, nosotros la reconstruimos completamente. Entonces, que también ahí apoyamos como empresa de acueducto a la comunidad. ¿Cuál fue la anécdota aquí? La anécdota aquí es que el alcalde de La Calera, como todos los alcaldes, yo creo que con cierta razón, pues tratan de sacar un poquito de provecho de lo que hace el acueducto para poder mitigar las penurias económicas que tienen. Entonces, el alcalde de La Calera de la época se inventó que teníamos que tener un permiso de construcción para poder hacer el túnel. Aquí están algunas vistas del túnel por el lado de Usaquén, donde no necesitamos ningún permiso de nadie. Él decía que para poder excavar de aguas arriba hacia aguas abajo, pues teníamos que tener permiso. Entonces, el alcalde, en una maratónica jornada de 8 horas, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos como a las 3 de la tarde, nos cerró la obra, estuvo a punto de mandarnos a la cárcel, afortunadamente el abogado que nos acompañó no lo permitió, y nos selló la obra por el lado de aguas arriba. Aquí ustedes ven entonces el túnel que se hizo, como ustedes ven, pues es un túnel que se hizo en excavación convencional, con sus líneas de dirección. Pasamos una falla terrible, que era la falla de Usaquén. Ustedes ven aquí el material completamente suelto del frente de excavación, muy complicado. Aquí agua por todas partes. Nos tocó hacer sombrillas por todas partes para poder cruzar la falla de Usaquén. Lo logramos finalmente. Y como el alcalde nos cerró la aguas arriba, entonces nosotros simplemente seguimos trabajando por aguas abajo. Y cuando el alcalde pues iba a hacer sus rondas para mirar de que todo estuviera cerrado, pues iba y miraba y lo único que estaban prendidos eran las bombas para sacar el agua que se estaba acumulando abajo, pero él no sabía que estábamos avanzando del otro lado, hasta que pues simplemente un día llegó y vio que el túnel ya estaba listo y le dijimos, no, alcalde, es que usted no es el dueño de la parte subterránea, eso es de la nación. Y usted está sobre la superficie, nosotros no hemos cometido ninguna falta por no haber hecho eso. Entonces, pues finalmente creo que llegamos a un acuerdo con el alcalde, pero digamos que esa es la anécdota que les quería comentar con respecto al túnel alterno de Usaquén. Ustedes ven aquí, digamos, para sacar la rezada, todo el sistema de ventilación para poder hacer las obras. Y este es el frente que habíamos abierto, como ustedes lo ven ahí, por el lado de la planta Biesner. Aquí, digamos, la excavación sigue convencional con el portal de entrada del túnel. Aquí hay unas otras fotos de lo que fue en su momento el portal de entrada del túnel hasta que el alcalde nos paró las obras. Aquí la cosa fue mucho mejor, más fácil la excavación, mejor calidad de roca y avanzábamos sin ningún problema. Y por supuesto, toda la parte de la interconexión del túnel alterno de los Rosales el túnel alterno con el túnel de los Rosales para poder entonces dejar fuera de servicio a los túneles de Usaquén y Santa Bárbara. Aquí algunas fotografías de lo que fue esa gestión en ese momento en Usaquén, que era donde tenemos, digamos, las operaciones. Y después de esto fue que se hizo la inspección del túnel de Rosales, cuando se hizo efectivamente la conexión. Entonces simplemente aprovechamos ese momento para hacer la inspección del túnel de los Rosales. Ustedes ven aquí todos los trabajos que se hicieron, digamos, un montaje espectacular de todo lo que se hizo. Además que el acueducto, pues como siempre digo yo, no trabaja ni en centímetros ni en metros, sino trabaja en metros y en metros cúbicos. O sea, somos una compañía, y digo somos porque me siento muy parte de ella, una compañía de mostrar con una distribución gigantesca de toda su red de distribución. Aquí están las válvulas.
la válvula nuevecita, Hallbunger, que habíamos visto en Alemania, con todas las pruebas que se habían hecho para poderla traer aquí, para hacer las pruebas de los túneles, la T de conexión. Y pasamos rápidamente a la línea Wiesner-Suba. Aquí simplemente es para comentar lo que en su momento comentó el doctor Germán Pardo. Bueno, aquí era simplemente llevar el agua desde la Wiesner hasta el tanque de Suba. No tengo, o sea, tengo la presentación, pero no voy a mostrar aquí la cuestión del tanque de Suba porque el tiempo no nos iba a dar. Pero sí me pareció importante mostrar lo que era el túnel liner. Entonces, este es, digamos, el pase por la carrera séptima. Ustedes ven que la cobertura máxima es 2,78 metros, la cobertura mínima es 1,91, o sea que había que tener un sistema que nos permitiera cruzar la carrera séptima sin molestar el tráfico y que lo pudiéramos hacer. Entonces, aquí es el esquema general del paso subterráneo por la carrera séptima, que también después lo utilizamos para pasar la novena, y si no estoy mal, para pasar la calle 127 con Avenida Suba. Bueno, en fin, este sistema lo utilizamos mucho. Y aquí lo que se conoce como el túnel liner, que son chapas que se van poniendo, una excavación absolutamente manual, pero que permite, digamos, una buena gestión de soporte en la parte superficial para que no se hundiera la carrera séptima y poder después pasar por aquí el tubo. Y lo otro interesante de comentar aquí es que hicimos como una carrera con el IDU. El IDU quería construir el puente de la 116 con carrera novena y nosotros estábamos pasando con nuestra línea. Entonces nos dijimos, si nosotros pasamos primero que el IDU con la línea, el IDU se tiene que someter a las reglas del acueducto. Si el IDU pone su puente antes que nosotros pasemos con la línea, nos toca someternos al IDU. Entonces el IDU, como ustedes tal vez lo han aquí es la prueba de estanqueidad de los tubos. Como ustedes lo habrán notado en Bogotá, los puentes en Bogotá, en las aproximaciones, tienen como un asentamiento, porque es un relleno, mientras que la parte central es una infraestructura. Pues si ustedes notan, el único puente en Bogotá que tiene desde el inicio hasta el final es el puente de la calle 116. Ahí ese puente nunca se ha asentado, particularmente porque le dijimos al IDU, usted no puede tocar la tubería y tiene que hacerle asentamiento de ese puente hasta abajo. Y efectivamente así lo hicieron y creo que eso fue una ganancia que tuvo la empresa de acueducto. Aquí hay algunas fotos pues de toda esa gestión que hicimos en la línea Wiesner-Suba. Aquí estamos bajando de Santa Ana, aquí otra toma de lo que íbamos bajando en Santa Ana, toda una tubería de gran diámetro para alimentar el tanque de Suba. Aquí, digamos, las piezas especiales que se hacían para poderlas, primero se ensamblaban afuera y después se ponían en la zanja. Aquí esta es la calle 116 con carrera novena, que tuvimos un trabajo muy importante. Me acuerdo bien que tuvimos varias trasnochadas para poder hacer el trabajo con Chávez Camargo en la época. Aquí, digamos, la tubería que quedó. Aquí, nuevamente, la misma dirección, pero en sentido norte-sur, sur-norte mejor. Y pues la instalación de todo el sistema que uno pues evidentemente ya no ve porque pues ya están por debajo de las cajas o alguna cosa, pero el que pasa por ahí ven que todo está lleno de cajas, que es con toda la infraestructura que tiene el acueducto. Y ya para terminar, en estos 5 minuticos que me quedan, unas palabras simplemente sobre la obra de control de crecientes y mitigación e inundación de la cuenca del río Tunjuelo. También yo estaba ahí como director por parte de la empresa de acueducto. Creo que esa obra quedó muy bien hecha porque en los 4 años que llevo de haber llegado a Colombia, 4 años y medio, no he vuelto a saber de inundaciones en el Tunjuelo. Eso quiere decir que la presa seca de Cartagena está cumpliendo su cometido porque yo sí veo que llueve aquí tremendamente en Bogotá. Entonces, obviamente en San Benito pues eran las grandes inundaciones de la gente. La presa entonces está localizada bien aguas arriba del río Tunjuelo. Aquí una relación con la embalse de la regadera, 13 kilómetros está el embalse de la regadera, en la confluencia con la quebrada Yomasa, y lo que tiene esta presa, que se llama la presa seca de Cantarana, es porque ella tiene que permanecer seca todo el tiempo, y simplemente es que cuando hay, digamos, un aguacero muy grande, entonces la presa es capaz de almacenar el agua, y el flujo que se sale por la presa, pues es un flujo controlado que no afecta, digamos, las viviendas hacia aguas abajo. Entonces aquí la presa Cantarana terminada. ¿Cuál fue el problema con la presa Cantarana? Pues hombre, nos tocó hacer lo que está haciendo ahorita seguramente Germán García y el doctor Fernando Manrique
y es que hay que declarar la caducidad del contrato. Nosotros nos tocó declarar la caducidad del contrato de la presa de Cantaranana, porque el contratista, digamos, no cumplió. Aquí había que tener un timing muy importante con respecto a el régimen de lluvias, o sea, si nos dejamos ganar sin llegar a la altura, una altura específica de la presa para poder pasar los aguaceros de los meses de abril, mayo tal vez, entonces podía haber un problema muy grande aguas abajo porque el agua iba a arrastrar todo lo que se había construido en la presa. Se declaró la caducidad del contrato y evidentemente pues entonces ahí empiezan todos los líos, o sea, me imagino que en Hidroituango están un poquito por ese lado, porque finalmente no solamente es declarar la caducidad del contrato para que otro contratista lo tome, sino que el contratista que lo tome, pues asume, digamos, también un poquito las responsabilidades de lo que el otro contratista hizo. Y también aquí, para hacer el cuento corto, pues evidentemente se declara la caducidad, el contratista presenta recurso, se le ratifica la caducidad, yo firmé eso como gerente corporativo del sistema maestro y evidentemente entonces empiezan todas las investigaciones de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, bueno, en fin, todo el mundo, todas las IAS que ya conocemos, que no digo que no deban estar, sí deben estar, hace su trabajo, pero realmente digamos que eso es un poquitico una pelea de burro de tigre con burro amarrado, porque pues a veces uno no tiene las capacidades que tienen estos entes, que tienen mucha gente mirando para poder defenderse. Afortunadamente, logramos entonces declarar la caducidad, se contrató rápidamente a un nuevo contratista, que debo decir que el gerente de la época asumió esa responsabilidad y él contrató por urgencia manifiesta eso, y el nuevo contratista pues logró terminar la presa seca de Cantarrana rápidamente, y yo más o menos en el año 2015 logré cerrar mi última investigación con la gente de la Procuraduría General de la Nación. Entonces aquí digamos algunas foticos de lo que se hizo, digamos, hacia aguas abajo, ya era, digamos, el control de las crecientes, los jarillones del río Tunjuelo, en fin, todo lo que hizo la empresa de acueducto para mitigar los problemas de inundación de los barrios y evidentemente los compromisos de la comunidad, que creo que todavía no lo han entendido bien, y es que todo pasa porque la gente hace una mala disposición de las basuras, obstruye todos los desagües y evidentemente pues vienen las inundaciones. Desafortunadamente todavía nos falta mucha cultura en esos sitios. ¿Cuáles para mí son las lecciones aprendidas ya para terminar? Creo que aquí se vio claramente que si uno define bien sus objetivos y en la visión compartida de todos de futuro, le asegura en un buen porcentaje la buena ejecución del proyecto. Trabajar con pasión por lo que se hace, me parece que eso es importantísimo. Bueno, yo fui siempre un apasionado de las excavaciones subterráneas y por fortuna lo pude hacer en la empresa de acueducto, me eduqué afuera en excavaciones subterráneas y tengo bajo mis hombros, junto con el ingeniero Germán Pardo, varios kilómetros de túnel, que eso es importante. Determinación, optimismo, pues creo que sí, uno tiene que estar determinado a hacer bien las cosas y el optimismo es importantísimo, porque imagínense ustedes cuando en el 97 terminamos de recuperar el túnel a flujo libre, todos felices, ya casi listos para irse para la casa, abrimos el túnel de presión y vuelve y se nos cae. Ahí no hay más que hacer, sino ponerle optimismo en la vida, ponerle ganas, y también logramos hacer la cosa que también el de arriba ayuda un poquito. Trabajo en equipo, creo que eso lo demostré en el tema de San Rafael, creo que todos hicimos un trabajo en equipo, pero es de todos los involucrados en el proyecto. Con uno que no esté dentro del equipo, pues va a afectar el desarrollo de los proyectos. Y algo que uno no debería tener que decir, pero que desafortunadamente hay que decirlo porque pues sabemos y vemos permanentemente en la prensa los temas de corrupción, un alto sentido de la ética y del cumplimiento. Y creo que nosotros, y digo nosotros los que participamos en estos proyectos, fuimos altamente éticos y siempre cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Eso era todo, creo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al ingeniero Óscar García Poveda por compartir su conocimiento con la familia de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Gracias por compartir esas lecciones aprendidas, pasión, determinación, trabajo en equipo. Así que, por favor, los invito a todos a que activen sus micrófonos y les demos un fuerte aplauso por su presentación. Gracias.
Gracias, doctor García. Gracias, es muy bonito trabajar con usted en esas obras. ¿Tienes cámara ahí? Bueno, Nelson. Yo, profesor García. Profesor Pardo, qué bueno que nos acompañe. Usted fue artífice también de todo esto. Muchas gracias por tantas flores que me echa por ahí. Ahí Sí, está. Hoy estoy con el gran geólogo que participó en Rosales, Berrío. Aquí está al lado mío. ¿Qué más? Oscar, ¿cómo estás? No, muy bien. Llegaron los argentinos, falta Fabio. Por ahí lo vi en las fotos al doctor Murcia. ¿Cómo les va, Oscar? Germán. Bien, hola Manrique. Qué gusto. Los veo jóvenes, como siempre. Es que cuando sale uno del acueducto se rejuvenece. La buena vida. Viatín, el primero de octubre, como para que se note que les informamos oportunamente. Bueno, un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber estado y compartir con todos ustedes, Germán, Fernando, Nelson, bueno, todos, Ricardo. Un abrazo grande. Por ahí voy a buscar, yo tengo un paper que hice para un congreso sobre la falla de Usaquín, voy a buscarlo y se los mando. Perfecto. Ahí le mandé unas fotos, Oscar, de la presa originales. De Ventana y de la presa. Les agradezco. Con mucho gusto a todos. Muchas gracias por sus comentarios y su paciencia para atender. Muchas gracias. Gracias, compartidario. Gracias, Carlos. Gracias por todo. Es más, ya le puedes borrar ese que se puede imprimir. Es un repaso de 25 años. Oscar, en una hora. Edmer, Cata, bienvenidos. Yo, Germán. Oscar, feliz día. Vale, Oscar, felicitaciones al doctor Oscar también, aquí desde Nemocón. Alberto. Hola, Alberto, ¿qué hubo? Qué bueno. ¿Cómo están ustedes? Bien, Alberto, ¿cómo le ha ido? Pero este último deberías colocarlo. Otra insignia del acueducto, el doctor Alberto Grot. Bueno, aquí siempre firme, como decimos. Y por ahí también está, conectado. Doctor Alberto. Por ahí también está conectado Francisco Caicedo y Dorian Hernández, que han sido parte de todas las obras también, nos han ayudado mucho. Por supuesto. Qué bueno. Qué bien, Dorian. Bueno, profesor García, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Espero que nos veamos personalmente próximamente. Ojalá. Tengan un buen día. Vamos a hacer una conferencia, pero presencial. Eso. La En foto el punto, inglés. Eso. Puede ser, Fernandito. Bueno. No podemos pasar hacia Bogotá. Nos quedamos en Chingaza, no me preocupen. Maravilloso, Gustavo. Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Oscar. Suerte. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Doctor Oscar, que esté muy bien, bendiciones. Hermancito, nos estamos conversando. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, Germán. Fernando Muñetones, que por ahí está. Un saludo. Hasta luego, doctor Pardo. Mil gracias. También por ahí está Muñetones y está Fernando. Todos los que empezaron a trabajar cuando nosotros estábamos ya saliendo, que ahí iban detrás de nosotros. Marquito Millán, un abrazo También. fuerte. Por ahí está. Muy chévere. Gracias, se cuidan. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias y buen día. Gracias. Saludos a mis... Voy a visitarlos a la Viena un día de estos, si Fernando deja. Sí, señor. Cordial saludo, viejo Oscar, aquí de Marco Gómez. Hola, Marquito, profesor Marquito. Profesor. Qué bueno. Muy buena presentación. Muchas gracias. Con mucho cariño. Bueno, los dejo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Oscar. Gracias, Inge. Saludos, viejo hermano. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Oscar.
Con mucho gusto. Doctor Oscar, muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Qué alegría es volver a verlos a todos después de tanto tiempo. Creo que yo por ahí sí he estado oyendo al acueducto algunos temitas que me piden la gerente y las gerentes de servicio al cliente. Y bueno, espero verlo pronto, doctor Manrique, que por ahí tenemos que hablar. Recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos. Gracias.